En el corazón de un barrio que despertaba siempre con el aroma del café y el sonido de las persianas metálicas subiendo, vivía Rosa. Rosa no era una mujer de grandes discursos, sino de grandes silencios y manos endurecidas por el trabajo. Durante más de 20 años, su vida fue un ciclo inquebrantable. Salía de casa cuando las estrellas aún no se borraban del cielo y regresaba cuando la luna ya reclamaba su sitio. Trabajaba en una fábrica textil de día y lavaba ropa ajena de noche. Pero Rosa tenía un secreto, un ritual que le daba fuerzas cuando la espalda le dolía tanto que apenas podía subir las escaleras. Bajo la tercera tabla del suelo de su habitación, escondida tras un viejo armario de cedro, descansaba una caja de metal. Era una caja pesada, de un verde descascarado, que alguna vez contuvo galletas finas pero que ahora albergaba algo que Rosa consideraba sagrado, su libertad. Cada semana, con una solemnidad casi religiosa, Rosa depositaba allí un billete doblado con precisión. Ese billete representaba el helado que no le compró a su hija Elena, los zapatos nuevos que ella misma no estrenó, la cena caliente que sustituyó por un trozo de pan y queso. Para Rosa, esa caja era un arca de Noé que la salvaría del diluvio de la pobreza. Ella no gastaba, ella protegía el futuro. Creía firmemente que el éxito financiero era una cuestión de resistencia, de quien aguantaba más tiempo con el puño cerrado. Pasaron los años y Elena creció viendo a una madre que siempre decía no tenemos. Rosa le enseñó que el dinero era un animal peligroso que debía ser capturado y encerrado bajo llave. La niña aprendió a no pedir, a no soñar demasiado alto, porque en su casa la riqueza se medía por el peso de una caja que nunca se abría. Rosa sentía un orgullo silencioso cada vez que levantaba la tabla del suelo y sentía el peso metálico. Se decía a sí misma que estaba siendo precavida, que estaba cumpliendo con su deber. El punto de quiebre llegó una tarde de otoño. Elena, ahora una joven brillante, había sido aceptada en una universidad prestigiosa para estudiar arquitectura. Era el sueño que Rosa había cultivado en secreto durante décadas. Esa noche, con el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y nerviosismo, Rosa cerró la puerta con doble llave, apartó el armario y sacó la caja verde. La puso sobre la mesa de la cocina y la abrió. El olor a papel viejo y metal oxidado inundó la habitación. Había miles de billetes. Montañas de papel que representaban 2 décadas de hambre y cansancio. Al día siguiente, Rosa fue a la oficina de inscripciones y luego a una inmobiliaria cercana. Quería darle a su hija la educación y, quizás, el pequeño apartamento que siempre habían soñado. Pero al sentarse frente a la gente, el mundo de Rosa se desmoronó. Los precios que ella recordaba de hace 20 años no eran más que fantasmas. Lo que en aquel entonces habría comprado una casa entera, ahora apenas alcanzaba para el depósito inicial. El dinero que ella había protegido con tanto celo se había encogido. No físicamente, sino en su esencia. La inflación, ese monstruo invisible que devora el valor de lo estático, había convertido sus sacrificios en apenas una fracción de lo que alguna vez fueron. Rosa salió a la calle con las manos temblorosas. Se sintió estafada por la vida. Había negado la alegría a su hija y la salud a su propio cuerpo para guardar algo que se estaba deshaciendo como arena entre sus dedos. Caminó sin rumbo hasta que sus pasos la llevaron a la pequeña plaza frente a la parroquia del barrio. Se sentó en un banco de piedra, agotada. Un hombre mayor, don Manuel, que solía cuidar el jardín de la plaza, se acercó al ver su angustia. Don Manuel no era rico en posesiones, pero todos en el barrio sabían que sus hijos eran prósperos y que su jardín era el más fértil de la ciudad. Rosa, con la voz rota, le contó su historia. Le habló de la caja verde, de los zapatos no comprados y del dinero que ahora no servía para cumplir su promesa. Don Manuel la escuchó en silencio, apoyado en su azadón. Luego, señaló un pequeño árbol que crecía fuerte en el centro de la plaza. Rosa, le dijo con voz suave, hace muchos años, alguien me dio una semilla de este árbol. Pude haberla guardado en una caja de cristal para que nadie la robara y para que no se marchitara. Si lo hubiera hecho, hoy todavía tendría una semilla pequeña, seca y muerta. En cambio, la puse en la tierra. La expuse al sol, a la lluvia y hasta a las plagas. La hice trabajar con la tierra. Al principio parecía que perdía la semilla, porque desapareció bajo el lodo. Pero mira ahora, da sombra, da frutos y cada año crece más. Rosa lo miró confundida. Manuel continuó,
el dinero es como esa semilla. Si lo encierras por miedo, lo matas. El dinero no es un tesoro para ser admirado, es una herramienta para ser usada. Tú no ahorraste dinero, Rosa, tú acumulaste miedo. Y el miedo no produce intereses, solo produce soledad. En ese momento, una pequeña campana sonó en la iglesia. Rosa recordó una frase que había escuchado alguna vez sobre no enterrar los talentos, sino multiplicarlos. No se trataba solo de economía, sino de una forma de entender la creación. Dios no nos da la vida para que la mantengamos intacta en una burbuja, sino para que la desgastemos con propósito, para que la hagamos circular. Esa noche, Rosa no lloró. En lugar de eso, llamó a Elena. No le habló de la pérdida, sino de un nuevo comienzo. Decidió que no volvería a esconder la tabla del suelo. Con lo que quedaba del valor de sus ahorros, Rosa hizo algo que le aterraba: invirtió. Primero, en la educación de Elena, entendiendo que el conocimiento es el activo que más intereses paga. Luego, utilizó una parte para comprar máquinas de coser modernas y montó un pequeño taller en su propia casa, contratando a 2 mujeres del barrio que, como ella, necesitaban una oportunidad. Al principio, el miedo intentó regresar. Cada vez que veía salir dinero para pagar telas o salarios, su instinto le gritaba que lo guardara. Pero luego veía los pedidos llegar, veía el brillo en los ojos de sus empleadas y veía a Elena diseñando sus primeros planos. El dinero ya no estaba quieto, estaba fluyendo. Entraba y salía, y en cada vuelta, regresaba un poco más fuerte, un poco más abundante. Rosa aprendió que la verdadera seguridad no viene de lo que tienes escondido, sino de lo que eres capaz de generar. Entendió que el sacrificio sin propósito es solo privación, pero el sacrificio convertido en inversión es el motor del mundo. Años más tarde, Rosa ya no lavaba ropa ajena. Se sentaba en su taller, ahora mucho más grande, y veía a través de la ventana cómo la gente del barrio prosperaba. Ya no tenía la caja verde bajo el suelo. Ahora tenía un negocio que sostenía familias y una hija que construye edificios que otros habitarían. Su lección para todos nosotros es clara y contundente: no guardes tu vida en una caja metálica esperando un mañana que quizás nunca llegue como lo planeaste. El dinero, al igual que el amor y la fe, necesita movimiento para mantenerse vivo. Si lo detienes, se oxida. Si lo lanzas al mundo con sabiduría y generosidad, se convierte en el bosque que te dará sombra cuando el sol de la vejez apriete. Porque al final del día, la riqueza no es lo que acumulaste, sino lo que fuiste capaz de hacer crecer mientras estuviste aquí. Rosa dejó de ser la mujer que ahorraba centavos para convertirse en la mujer que sembraba oportunidades. Y en esa siembra, encontró finalmente la libertad que tantos años de encierro no pudieron darle.